ya nada podrá unirnos. Atención amigo agricultor, cuida y protege tu vida, cumple con la ley 1147 de la Marina de Guerra del Perú y su debida reglamentación 015-2012. Hoy todos se unen por la seguridad de la vida humana en el medio acuático y sobre todo por la visibilización de los buzos. Así que en función de esto se está haciendo la convocatoria de un nuevo curso oficial teórico práctico de buceo y patente artesanal. Inscríbete, asiste al curso y previa evaluación de los participantes en el proceso de aprendizaje obtendrás el carné y posteriormente se te tramitará la patente de buzo artesanal. Mayores informes e inscripciones, Casa Taller SCAES Sechura, Asentamiento Humano Vicente Chungal Aldana, Manzana 2, Lote 14, Provincia de Sechura, organizado, pero sobre todo promovido por la ONG SCAES. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Salvamento de la Marina de Guerra del Perú, quien imparte los conocimientos, pero también es financiada por instituciones aliadas. Por eso se hace extensivo el agradecimiento a todas estas instituciones que de forma solidaria colaboran para hacer realidad este importante curso oficial teórico práctico de buceo y patente artesanal. SCAES, Escuela Campesina de Educación y Salud, 30 años en el compromiso solidario por una vida digna. ¿Cómo están amigos oyentes? Muy buenos días, bienvenidos a una edición informativa más, hoy sábado 28 de septiembre de este año que lucha contra la corrupción y la impunidad. Compatriotas a lo largo y ancho del país, hace un año y medio, al asumir el cargo de presidente de la República, lo hice con el firme propósito de poner fin al entrampamiento político que vive nuestro país y a liderar las transformaciones que desde hace mucho tiempo esperan los peruanos. Con ese objetivo, en mi primer mensaje a la Nación, anuncié los 5 ejes que marcarían las líneas de acción de nuestro gobierno, siendo los 2 primeros la integridad y la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Por ello, emprendimos esta lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, así como las reformas judicial y política, que fueron ampliamente respaldadas y legitimadas por los ciudadanos en el referéndum del 2018. Las reformas para construir instituciones sólidas, eficientes y confiables han avanzado a pesar de la oposición y resistencia de algunos sectores que, a estas alturas, solo buscan protegerse de las investigaciones y asegurarse impunidad. Sin embargo, en las últimas horas y días hemos sido testigos de una amenaza a la institucionalidad y al derecho que tienen los peruanos de elegir su propio destino. El último 28 de julio, durante el mensaje a la Nación, anuncié al país la propuesta de adelanto de elecciones generales y lo hice con el convencimiento de que es la mejor salida a la situación de entrampamiento político que vive nuestro país en estos últimos años. Sin embargo, la mayoría parlamentaria y sus aliados, sin escuchar el clamor ciudadano, manejaron a su conveniencia el debate de la propuesta, sin mayor ánimo de llevar a cabo un debate real que recoja las diversas posiciones sobre el proyecto de ley
presentado por el Ejecutivo. Elaboraron de manera apresurada un dictamen e impusieron sus votos para archivar el proyecto, sin permitir siquiera su discusión en el Pleno y actuando nuevamente de espaldas al país. Este hecho se suma al intento de estos mismos sectores de querer tomar el control del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. Con increíble celeridad propusieron a sus candidatos en media hora, sin reparar siquiera que algunos de ellos tienen vínculos con personajes investigados con corrupción y pretenden elegirlo el próximo lunes en un proceso cuestionado. Esta utilización impropia de las instituciones pone en grave peligro a la democracia peruana, sobre la cual la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación. Es claro que está en peligro la democracia de nuestro país, a partir de acciones de cooptamiento de las instituciones por parte de una mayoría congresal que pretende garantizar para sí la impunidad y está obrando de una manera irresponsable y sumamente peligrosa. El Tribunal Constitucional es el máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales. El país requiere que sus magistrados miembros gocen de una intachable y acreditada trayectoria profesional y ética para el cumplimiento de sus funciones. Es por ello que el proceso de elección de sus miembros debe ser plural, público y transparente. El Congreso de la República tiene la responsabilidad de garantizarle a todos los peruanos que los candidatos cumplan con los requisitos de idoneidad para el cargo y que el proceso sea legal y legítimo. Muy por el contrario, la mayoría parlamentaria, haciendo oídos sordos, convocó apresuradamente a una sesión del Pleno para este lunes 30 de septiembre, para designar a magistrados que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación. Hoy se ha hecho público en un medio de comunicación que a una magistrada del Tribunal Constitucional se le habría ofrecido la continuidad en su cargo si su voto garantizaba la libertad de un procesado. Esto es corrupción. Esto constituye una afrenta a todos los peruanos y peruanas. Por ello, hoy, mostrando firme respeto a la Constitución Política del Perú y en cumplimiento a las facultades que se me otorga en mi calidad de presidente de la República, mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Para mi gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional. Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías. Las instituciones democráticas están para servir a todos los peruanos y no para que unos pocos se sirvan de ellas.
Están para garantizar la justicia y no la impunidad. Demasiado esfuerzo ha costado construir nuestra democracia para que unos pocos pretendan adueñarse de las instituciones y usarlas en su beneficio. Desde el primer día supimos que no sería fácil, que nos pondrían piedras en el camino y que intentarían frenar e impedir que los peruanos renueven a una dirigencia que fue elegida hace 3 años, pero que hace tiempo no los representa. El Perú debe abrir una nueva etapa donde podamos tener instituciones autónomas, independientes y sobre todo confiables. No habrá marcha atrás. Actuamos con la autoridad que se nos otorga por parte de la Constitución y las leyes y el respaldo de millones de peruanas y peruanos. No vamos a claudicar en la lucha contra la corrupción y vamos a usar todos los mecanismos que permite la Constitución para garantizar la construcción de una democracia sólida y de un futuro mejor para todos. Muchas gracias. De esta manera, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciaba el día de ayer que presentaba ante el Congreso ahora una cuestión de confianza para cambiar la modalidad de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En este mensaje a la Nación, al concluir el gabinete ministerial extraordinario, sostuvo que para su gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional. Textualmente, él indicó: los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones en desmedro de los intereses de las grandes mayorías. Mencionó que las instituciones democráticas están para servir a todos los peruanos y no para que unos pocos se sirvan de ella, así como para garantizar la justicia y no la impunidad. El mandatario señaló además que el Perú debe abrir una nueva etapa donde podamos tener instituciones autónomas, independientes y sobre todo confiables. En ese propósito aseguró que no habrá marcha atrás y que actuará con la autoridad que le otorga la Constitución y las leyes y el respeto, sobre todo al respaldo de los peruanos. El jefe de Estado indicó que existe un sector que quiere tomar el control del Tribunal Constitucional, lo que evidencia en la celeridad de la selección de los candidatos, que se dio en media hora y sin reparar que algunos postulantes están vinculados a personas ligadas a la corrupción. En ese sentido, consideró que está en peligro la democracia en nuestro país a partir de acciones de copamiento de las instituciones de parte de una mayoría congresal que pretende garantizar para sí la impunidad y obra de una manera irresponsable y peligrosa. La denuncia además está de la magistrada Marianela Ledesma, quien ha señalado que se le habría ofrecido continuar en el cargo si su voto garantizaba la libertad de Keiko Fujimori, lo que a entender del mandatario pues constituye un acto de corrupción y afrenta a los peruanos. Asimismo, manifestó que este hecho se suma a la decisión de la mayoría parlamentaria en la Comisión de Constitución. Así que nada que hacer. El día lunes 30, pues habrá pleno del Congreso y el tema que se pone sobre la mesa es sobre el Tribunal Constitucional. En ese sentido,
es que el presidente ha pedido que se le requiera para ese día estar presente y pues ahí presentará la cuestión de confianza para cambiar la modalidad de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo están? Que los dos hemos perdido por no saberme amar. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, ha respaldado el anuncio del mandatario Martín Vizcarra de presentar una cuestión de confianza para modificar el procedimiento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos apoyando, vamos a seguir apoyando al gobierno, ha expresado el representante. La decisión se ha considerado que la decisión del Poder Ejecutivo responde a una serie de hechos que se han dado recientemente en el Congreso, como el archivo de la propuesta para adelantar las elecciones generales. En su opinión, el acuerdo adoptado el último jueves en la Comisión de Constitución constituye una provocación no solo para el Poder Ejecutivo y gobernadores regionales, sino para todo el pueblo peruano. Por ello, los gobernadores regionales, en este caso, el gobernador regional de Cajamarca, que preside la Asociación de Gobiernos Regionales, ha exhortado al Congreso a deponer intereses personales y subalternos frente a los intereses de la nación. Guevara aprovechó para invocar a la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, a revelar el nombre de la persona que le ofreció permanecer en su cargo a cambio de votar a favor del habeas corpus que busca la anulación de la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Consideró que se trata de un hecho muy grave que no puede quedar en una declaración a un medio de comunicación, sino que debe ir mucho más allá. Por otra parte de la información, el abogado del Instituto de Defensa Legal de IDL, el doctor Carlos Rivera, ha manifestado esperar que el segundo juzgado constitucional transitorio resuelva la medida cautelar que presentaron junto con el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán y juristas para suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Así que se encuentran a la espera de la orden por parte de la jueza del segundo juzgado constitucional transitorio de Lima para que emita esta disposición. También se ha remarcado que si bien inicialmente presentaron una demanda de amparo, interpusieron la medida cautelar porque los amparos duran en su tramitación y propia admisión demasiado tiempo. Carlos Rivera indicó que el Poder Judicial debe pronunciarse sobre la medida cautelar a más tardar el día lunes 30, fecha en la que el Pleno del Congreso tiene programada la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Tanto la demanda de amparo como la medida cautelar es una información que daba cuenta de que había un plazo perentorio que era el lunes 30 de septiembre, porque es la fecha que el propio Congreso había establecido. Según se ha detallado, la jueza Elizabeth Noemí Salas Fuentes será quien resuelva la medida, que tiene sentido de ser hasta el día de hoy o el lunes en la mañana. De ser admitida, debe ser efectuada inmediatamente. Así que el abogado Carlos Rivera informó que la jueza Elizabeth Noemí Salas Fuentes resolverá la medida que se ha presentado con juristas para detener elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Falta transparencia, lamentablemente, a este proceso. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo. 6 añitos en cristal, 6 añitos en cristal. Y bien, nuestros amigos periodistas deportivos del Círculo de Periodistas Deportivos de Piura están de aniversario. Praxedes Keneche, presidente de esta organización periodística deportiva,
el día de ayer inauguró y que continúa, por cierto, el día de hoy todo el día, un importante seminario nacional e internacional que se ha venido desarrollando el día de ayer en la UDEC y el día de hoy continúa en horas de la mañana para luego tener su clausura en los ambientes del Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Piura. Escuchemos a Praxedes Keneche, que nos dice acerca de las expectativas de este importante taller. En nombre del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, que preside el abogado Ítalo Villarreal, y en nombre del Círculo de Periodistas Deportivos de Piura, que me honran presidir y cuyos integrantes están hoy acá, y queremos hacer de nuevo la presentación hoy, que nos acompaña el primer presidente de nuestra institución, el señor Manuel Cielo Sosa, para quien pido un caluroso aplauso. Coincidentemente está acompañado con el primer secretario de nuestra institución, el profesor Julio Jaime Gómez, también para quien pido un caluroso aplauso. Solo quiero, un poco parafraseando aquella frase de este himno de hermandad que cantamos, que fue de nuestro himno nacional, ¿no?, que decía que es un canto de amistad y de buena voluntad. Yo creo que este congreso es un canto de amistad, porque nos volvemos a reencontrar después de más de 365 días. Nos volvemos a reencontrar hoy en la calurosa ciudad de Piura, después de haber estado en las ciudades del Cusco y después de haber estado en la primaveral ciudad de Trujillo. También es un canto de buena voluntad que demuestra hoy su presencia aquí. Es la voluntad, el buen deseo de estar compartiendo estas experiencias que para quienes hemos tenido la oportunidad de organizar, como el Cusco, como Trujillo, sabemos que lo que nos mueve es la voluntad de recibirlos de la mejor manera. Y eso, David lo sabe muy bien. La voluntad de recibirlo es lo que más nos mueve, y esperemos que podamos colmar las expectativas, porque definitivamente en el transcurso del desarrollo de organización muchas veces hay puertas que se cierran, cosas que se escapan, pero que definitivamente, volviendo al tema del himno, ¿no?, esto es de buena voluntad. Y esta buena voluntad hoy nos hace tenerlos aquí, darle la bienvenida, que disfruten este cálido sol piurano, ¿no?, y que disfruten la ciudad, y que sobre todo disfruten de este congreso. Explicarles que hoy, la metodología de hoy es que hoy en la mañana la jornada va a ser en el aula IME de la Universidad de Piura. En la tarde nuevamente continuamos en el aula IME de la Universidad de Piura. El día de mañana estaremos en el auditorio de contabilidad de la Universidad Nacional de Piura. Y en la tarde estaremos en la Casa de Todos los Piuranos, que es en la Municipalidad Provincial de Piura, donde el alcalde va a tributar un homenaje a algunos colegas a nivel nacional, ¿no? Nosotros vamos a conversar con cada una de las delegaciones para que ellos elijan a las personas que vamos a distinguir o que va a distinguir el alcalde para poder. Quiero terminar agradeciendo a mi alma mater, la Universidad de Piura, porque conforme hablamos nos abrieron las puertas. Agradecerle a la Universidad Nacional porque igual cuando fuimos también nos abrieron las puertas. Tenemos una muy buena relación con el rector César Augusto Reyes Peña, ¿no? Cada vez que hemos tocado sus puertas para cualquier tipo de evento académico, deportivo o de otra índole, ¿no?, siempre nos ha abierto sus puertas. Agradecerle a todos aquellos que creyeron en nuestra propuesta y en nuestra voluntad, y que cuando tocamos puertas nos dijeron sí, estamos con ustedes. Solo me queda darles a ustedes la bienvenida, que disfruten nuestra ciudad, ¿no? Y al final nos vamos a tomar una foto en la Universidad de Piura, que coincidentemente está celebrando también su boda de oro, y que el 30-31 de agosto hubo un reencuentro maravilloso y para el recuerdo, ¿no? Solamente me queda, reitero, darle la bienvenida, que disfruten de nuestra ciudad y que disfruten de este congreso. Muchas gracias. Atención amigo maricultor,
en el medio acuático y sobre todo por la visibilización de los buzos. Así que en función de esto se está haciendo la convocatoria de un nuevo curso oficial teórico práctico de buceo y patente artesanal. Inscríbete, asiste al curso y previa evaluación de los participantes en el proceso de aprendizaje obtendrás el carné y posteriormente se te tramitará la patente de buzo artesanal. Mayores informes e inscripciones, Casa Taller SCAES Sechura, Asentamiento Humano Vicente Chungal Aldana, Manzana 2, Lote 14, Provincia de Sechura, organizado, pero sobre todo promovido por la ONG SCAES. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Salvamento de la Marina de Guerra del Perú, quien imparte los conocimientos, pero también es financiada por instituciones aliadas. Por eso se hace extensivo el agradecimiento a todas estas instituciones que de forma solidaria colaboran para hacer realidad este importante curso oficial teórico práctico de buceo y patente artesanal. SCAES, Escuela Campesina de Educación y Salud, 30 años en el compromiso solidario por una vida digna. Vamos a bailar toda esa noche. Un placer aparecer contigo. Bien, amigos oyentes, nuestra querida ciudad de Piura ha iniciado una importante exposición de arte en el auditorio Ángel Cueva Quesada del INNA Piura, en la esquina de la Moquegua con la calle Arequipa. Esta se ha iniciado el día de ayer 27 y culminará el 4 de octubre del presente año. Tenemos obras realmente hermosas, lindas, de algunos artistas del extranjero, combinada con el arte piurano y peruano, porque hay artistas de otros departamentos como de Piura. Así que el día de ayer se ha aperturado Festival 6 Continentes en el camino interminable de la humanidad a través del tiempo y el espacio. Se siente en lo profundo de nuestros seres que el camino, la verdad, apunta al abrazo universal del compartir, de la empatía, de la armonía, de la comunicación de pensamiento y sentimiento del amor. En ese sentido, el Festival de los 6 Continentes está orientado de esta manera con un enorme e irrompible querer para servirnos a todos a través de los ríos de cultura y de arte que fluyen en el mar del infinito, de ese infinito futuro que la raza humana espera y que cuando finalmente decidamos dar lo mejor de nosotros, nos sonreirá y nos abrazará. Esta importante presentación ha sido motivada por el mentor y presidente Felipe Larsen del Festival 6 Continentes desde Lisboa, Portugal. Aquí encontrarás exposiciones de Carmencita Flores Quispe, quien es justamente la representante en el Perú de este importante Festival 6 Continentes. Asimismo, te encontramos obras como por ejemplo de Marisusan Campoverde, de Mario Navarro, de Lili Ramos Chan, de Sandra Moretti Núñez, como de Segundo Campoverde Celi, de Óscar Aquino y Panaqué, con su obra Así es mi Piura en la escultura. Importantes obras entonces que no te puedes perder, pero vamos rápidamente a escuchar al profesor Sigifredo Burneo, quien hace justamente la apreciación artística de esta importante muestra, a la cual tú, con los niños, en familia, de repente pertenece a algún colegio, pues trata de participar junto a tus alumnos
de este importante festival. Observen las temáticas, las diferentes técnicas empleadas. Realmente una muestra que va a servir de mucho a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo quiero en primer lugar hacer una mención al nombre, al título de la agrupación, que es 6 continentes. Y obviamente algunos se preguntarán, no cuadra geográficamente, pero hay que hacer la indicación de que son los 5 continentes geográficos que existen, más este otro continente tan especial que está en todos ellos y que está en cada uno de nosotros, porque nuestro espíritu humano tiene una característica fundamental, inalienable, que es la de sentirnos atraídos por la expresión artística. El arte es un continente que está distribuido en todo el mundo y que a todos nos toca de una o de otra manera. A través de las artes plásticas, ¿no? La pintura, la escultura, la misma arquitectura, la danza o las artes llamadas del tiempo, ¿no? La música, la literatura, el cine. Bueno, todos tenemos algún tipo de afición que nos atrapa, que nos encanta y a través del cual queremos a veces expresarnos de alguna manera. Por lo tanto, esta agrupación lo que reúne es artistas en general. Y sobre esa base, yo quería recordar pues, que el arte tiene una característica esencial. La obra de arte es fundamentalmente universal. La verdadera obra de arte trasciende la realidad geográfica y trasciende también la dimensión temporal. Por eso es que una obra de hace 3000 años en escultura, por ejemplo, termina impresionándonos profundamente y sentimos no que es del pasado, sino que está viva, que tiene que ver con nuestra propia realidad. Una obra literaria de 500 años, como cualquiera de los dramas de Shakespeare, por ejemplo, igualmente nos impacta de manera profunda y tiene esa particularidad que hemos señalado. No importa que fue escrita en Inglaterra en la era victoriana, la leemos y nos parece que refleja la humanidad a la cual pertenecemos. Esa característica del arte, que es la de tocar la condición humana, se presenta en las diferentes facetas de expresión estética. Y hoy día tenemos aquí una muestra pictórica muy cerca de nosotros, ¿no? Y podemos apreciar que son diferentes autores, según tengo entendido, no solo de Piura, sino que han venido también del extranjero. Y aquí la intención es que podamos observar cómo el arte no tiene una sola forma de plasmación. La pintura se va expresando con diferentes técnicas, con diferentes motivaciones y tratando de despertar en el espectador algún tipo de emoción. El escritor Marcel Proust, creo que es en el segundo tomo de su novela En busca del tiempo perdido, cuenta una anécdota de uno de los personajes, quien estaba en un hotel en la playa de Valbec haciendo el verano y pusieron una muestra pictórica. Así que él, un jovencito, un adolescente, 15, 16 años, se inquietó un rato mirando las obras e iba pasando de una en otra hasta que se quedó pasmado frente a una de ellas. Y recuerdo literalmente lo que dice el personaje. Dice: entonces sentí los misteriosos escalofríos de la belleza. Eso es lo que nos aguarda a nosotros cuando tropezamos con una verdadera obra de arte. Nos sentimos racionalmente impotentes y sentimos que esa obra nos ha invadido, que nos ha tocado de alguna manera, como una melodía que permanece dentro de nosotros y que no nos va a dejar vivir con tranquilidad. Es la fuerza del arte que despierta en nosotros ciertas necesidades de comprensión, necesidades de acercarnos a la experiencia humana a través de otros seres, respetando nuestra individualidad, pero reconociendo a la vez que hay otras personas que también son individuos y que tienen dimensiones personales muy fuertes. El arte
nos hermana, el arte nos aúna, el arte pretende sacar de cada uno de nosotros lo mejor que podamos tener en términos de inteligencia, en términos de moral, en términos de ética y de estética. Por eso es que la obra que tenemos hoy aquí, en la cual podemos observar pinturas y esculturas, es una obra que tenemos que mirar con unos ojos bien abiertos y sobre todo con una mente abierta. Hay diferencia de técnicas, les decía al comienzo, hay diferencia de temáticas, hay diferencia de intenciones creativas. Bueno, pues aquí es como para que cada quien pueda encontrar aquello que le parece más apropiado para su propio momento emotivo. Recordemos también que las personas no siempre tenemos las mismas ideas ni tenemos el mismo nivel de apreciación del arte. Yo leí por primera vez a Vallejo hacia los 14, 15 años de edad y me produjo un tipo de emoción. Vuelvo a leer a mis 30 y tantos años de edad, me produjo otro tipo de emoción. Y cuando ahora lo leo, después de los 60, me da otro tipo de emoción. Soy la misma persona, físicamente hablando, pero mis experiencias humanas han venido desarrollándose con una fuerza y con una versatilidad que permiten tener mejor apreciación de la obra de arte. Eso es lo que como espectadores debemos tentar. Hay que tratar de aprender la obra de arte. Hay que capturarla por la visión, pero hay que llevarla a nuestro mundo cognitivo interno. Con ese mensaje, yo creo que debemos acercarnos a cada una de las obras que están, ¿no? Hay rostros, hay muchos rostros que nos están mirando, pero no solo nos miran, sino que nos dicen algo. Ese mensaje silencioso, secreto, simbólico, sutil, es el que tenemos que tratar de capturar. Hay imágenes de lugares. Bueno, tratemos de acercarnos. Y ojo que algunos son lugares que tratan de reproducir la realidad tal como es y otros en los que está simbolizada esa realidad. Recordemos también que toda obra de arte nace de la realidad social y natural a la cual pertenecemos. Pero no se queda ahí, sino que el artista nos da la particular impresión que tiene de esa realidad, ya sea natural o social. Y allí es donde viene la calidad humana de la vida. A eso tenemos también que estar atentos para tratar de capturar esa emoción que ya no está en la realidad, sino que es el aporte del artista a la obra de carácter estético. Yo creo que aquí tenemos unas obras que nos sirven para observar de diferente manera la realidad, para encontrar diversas interpretaciones de la realidad y para que nosotros, a través de este encuentro con las obras de arte, podamos también ir encontrando mejores formas de hacer que esta realidad a la cual todos pertenecemos mejore para beneficio personal de nuestras familias y de la humanidad en general. Muchas gracias. Importante exposición entonces de Sigifredo Burneo, un gran experto, una persona bastante vinculada al arte y la cultura, que pues no pudo pasar por alto su comentario frente a esta importante muestra. Que los dos hemos perdido por no saberme amar, yo por haberte querido. Rápidamente les comentamos que alumnas de las instituciones educativas María Auxiliadora y Niño Jesús de Praga en Piura exigieron la necesidad de implementar los protocolos de convivencia escolar en todos los colegios de la región a fin de disminuir los índices de violencia dentro de las escuelas, que asciende a cerca de 2.000 casos en los últimos 6 meses. El pedido fue hecho durante la etapa final del debate defensorial escolar que organizó la Defensoría del Pueblo para escuchar las propuestas de los alumnos y alumnas de distintos colegios de Piura frente al problema de violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tras competir con equipos de cerca de 30 instituciones educativas, las alumnas del Colegio Niño Jesús de Praga del distrito de Castilla
obtuvieron el primer lugar al presentar la propuesta más impactante denominada Con talento y protocolo, nunca más violencia escolar. Según han explicado, esta iniciativa busca recrear situaciones cotidianas de violencia al interior de las escuelas mediante obras de teatro de corta duración que involucren la participación de alumnos y alumnas, así como del personal docente, la escenificación de datos. De estas fichas de obras de teatro tendrán especial atención en los colegios ubicados en las zonas donde se registra mayor índice de violencia en Piura, para sensibilizar a los y las estudiantes sobre la gravedad de la violencia en las escuelas. El segundo lugar lo obtuvieron las alumnas de la institución educativa María Auxiliadora de Sullana, con la propuesta Difunde y sé el espejo que la refleja. De acuerdo a la iniciativa, se busca difundir los beneficios que obtienen las escuelas piuranas al implementar los protocolos de convivencia escolar. Al conocer los resultados, el jefe de la Oficina de Defensoría del Pueblo, César Rego, destacó la importancia de poder recoger las propuestas y opiniones de los y las adolescentes respecto a la prevención y atención de los casos de violencia en el ámbito escolar. Además, dio a conocer que en noviembre del año pasado se suspendió y se ha supervisado 45 colegios de la provincia de Piura para verificar el cumplimiento de los lineamientos sobre convivencia escolar, evidenciándose que 13 de ellos, con categoría de instituciones educativas básicas regulares, no contaban con profesores capacitados en el tema. Asimismo, que 10 centros educativos de educación básica escolar carecían de protocolos para la atención de casos de violencia escolar. Cabe destacar que los colegios que ocuparon los 2 primeros lugares obtuvieron sus respectivos pases a la etapa final del Torneo Nacional de Debates Defensoriales Escolares, que se desarrollará en noviembre próximo en la ciudad de Lima, donde competirán exponiendo sus propuestas con los ganadores de los debates desarrollados en Callao, Cusco, Ica y Lima. De esta manera, escolares de Piura solicitan que colegios cumplan con implementar protocolos de convivencia escolar. Importante iniciativa entonces que se desarrolla a nivel de nuestras instituciones educativas. Y bien, la SUNAR ha firmado una alianza estratégica contra el soborno y la corrupción. Frente a este grave problema, podríamos indicar, continuando con su política anticorrupción, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, formalizaron un acuerdo marco de colaboración con la voluntad de promover en actividades conjuntas que contribuyan a cumplir con la prevención de conductas no deseadas o con legislaciones tentativas, además de la promoción de cómo se deben aplicar correctamente las herramientas basadas en las prácticas internacionales. Este importante paso en el capítulo Perú es la representación oficial exclusiva en el Perú de la Asociación Mundial, una asociación internacional formada por profesionales y organizaciones interesadas en promover, reconocer y evaluar actividades de cumplimiento en las personas, entendiéndose por tales aquellas que conduzcan a proporcionar a organizaciones tanto públicas como privadas herramientas para una correcta protección frente a posibles determinados delitos o infracciones cometidas en diversos actos por ellas. Por otra parte de la información, la Contraloría General informa que actualmente cuenta con 144 monitores ciudadanos de control debidamente capacitados y acreditados para la vigilancia de obras en la región Piura, lo cual ha permitido la visita de más de medio centenar de actividades en lo que va del año.
Durante un taller de aspirantes a monitores realizada en la ciudad de Talara, el gerente regional de control de Piura, Joan Ramírez, destacó la participación de voluntarios, en su mayoría jóvenes y estudiantes, que participan a favor de su comunidad, ejerciendo el control social sobre la ejecución de las obras. Hasta la fecha se han desarrollado 54 visitas a obras de saneamiento, rehabilitación de vías, construcción de colegios, entre otras acciones, las cuales corresponden a una acción conjunta de reconstrucción con cambios por montos menores a 24 millones y no mayores a 10 millones en otras fuentes de financiamiento. De igual forma, se han emitido 47 alertas de trabajo que se ejecutan en las provincias de Piura, Sullana, Paita, Sechura, Morropón y Huancabamba. Alertas que fueron derivadas a la Gerencia Regional de Control, que luego se encargó de canalizarlas a cada una de las entidades involucradas. Importante entonces que las entidades reciban sus alertas para adoptar los mecanismos correctivos, pero sobre todo que una de las instituciones tan importantes como la Contraloría vaya teniendo el apoyo de monitores ciudadanos en la supervisión de las obras. Bien amigos, antes de cerrar nuestra secuencia informativa, voy a dejar en ustedes por un minuto de atención para explicar en qué consiste la cuestión de confianza planteada por el mandatario al Congreso. El presidente Martín Vizcarra planteó una cuestión de confianza al Congreso de la República, pero ¿qué es una cuestión de confianza? La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional incluido en la Constitución de 1993 con la finalidad de ofrecerle al Poder Ejecutivo una salida si cae en una abierta colisión con el Congreso de la República. ¿Quién puede convocar a esta herramienta constitucional? Un ministro en forma individual o el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete, de acuerdo al artículo 132 y 133 de la Constitución. Si la cuestión de confianza es rechazada, se produce la crisis total del gabinete ministerial. Si esta censura ocurre en 2 oportunidades, se abre paso para la disolución constitucional del Congreso. Sobre este importante tema, consultado en el caso de la reforma política, el abogado Aníbal Quiroga indicó que se trata de un recurso válido. En ninguna parte de la Constitución dice que el pedido de confianza sea para una cuestión de Estado o de las políticas. Se entiende que es para un tema de gobernabilidad. Tampoco prohíbe que sea para defender a ministro. Tampoco dice que sea para defenderlo al presidente. Lo que esta dice es que el gobierno, si no puede trabajar de una manera con censura hacia un ministro y a otro ministro, se da cuenta de que hay una mala relación. Por lo tanto, sería como decirnos, díganme si quieren trabajar conmigo o si no me voy a mi casa. Así que es una forma de ir viendo que cuando no hay predisposición para el diálogo, para un buen entendimiento, tenemos que evitar las crisis y de esta manera encontrar salidas. En una primera reacción ante el anuncio, se recuerda que en aquel caso eventualmente el Congreso le otorgó la confianza al gabinete liderado por Salvador del Solar. Hoy el panorama político y el tema por el que se ha elegido presentar la cuestión de confianza son distintos. Así que hay que esperar que lo que sucede el día lunes frente a este nuevo panorama político. De esta manera, entonces, la cuestión de confianza o moción de confianza es ese instrumento político del que dispone el presidente del gobierno o el primer ministro
en las formas de gobierno de tipo parlamentarista para afrontar una situación de debilidad del Poder Ejecutivo frente al Parlamento y mediante la cual el gobierno pues pide el expreso respaldo a una política concreta o a un programa. La pérdida de la moción lleva generalmente aparejada la dimisión constitucional del presidente y el llamado a elecciones general, bien de forma inmediata o bien tras unas elecciones. La cuestión de confianza pues resulta también en algunos sistemas el contrapoder del Ejecutivo frente a una posible moción de censura. Así que en algunos sistemas parlamentarios, la pérdida de una cuestión de confianza no exige necesariamente la dimisión del gobierno. En cambio, la pérdida de una moción de censura sí suele implicar la obligación de dimitir. Así que creo que pues no nos queda más que esperar que la finalidad de la moción presentada pues traiga consigo unas mejoras o posiciones definitivas. De esta manera estamos llegando a la parte culminante de nuestro informativo, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Dios mediante, será hasta el día lunes en una nueva edición de nuestra información. Muchísimas gracias, permiso. Atención amigo agricultor, cuida y protege tu vida, cumple con la ley 1147 de la Marina de Guerra del Perú y su debida reglamentación 015-2012. Hoy todos se unen por la seguridad de la vida humana en el medio acuático y sobre todo por la visibilización de los buzos. Así que en función de esto se está haciendo la convocatoria de un nuevo curso oficial teórico práctico de buceo y patente artesanal. Inscríbete, asiste al curso y previa evaluación de los participantes en el proceso de aprendizaje obtendrás el carné y posteriormente se te tramitará la patente de buzo artesanal. Mayores informes e inscripciones, Casa Taller SCAES Sechura, Asentamiento Humano Vicente Chungal, Aldana, Manzana 2, Lote 14, Provincia de Sechura, organizado, pero sobre todo promovido por la ONG SCAES. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Salvamento de la Marina de Guerra del Perú, quien imparte los conocimientos, pero también es financiada por instituciones aliadas. Por eso se hace extensivo el agradecimiento a todas estas instituciones que de forma solidaria colaboran para hacer realidad este importante curso oficial teórico práctico de buceo y patente artesanal. SCAES, Escuela Campesina de Educación y Salud, 30 años en el compromiso solidario por una vida digna.